Bienvenidos a nuestra segunda sesión de esta serie titulada El Mesías, Noticias de Gran Gozo. Si te perdiste la sesión número 1, te invito a que puedas ir al canal de videos. Ahí ya está la primera sesión. Así que puedes disponer de ese contenido las veces que sea necesaria. Y también estará cada sesión. Así que para que tengas la serie completa, esa es la recomendación. No te pierdas, las sesiones se están grabando y están disponibles ahí en nuestro canal de videos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a encontrarnos con la segunda noticia. Noticias de gran gozo. La semana pasada, ¿cuál fue la noticia? ¿Cuál fue el título que el profeta Isaías le da al Mesías? ¿Alguien recuerda? El retoño que trae justicia. Muy bien. Ahora vamos a disponernos listos para conocer cuál es esa segunda noticia. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a conocerla. A la 1, a las 2 y a las 3. Un niño sin igual. La segunda noticia es este segundo título, que cuando veamos la porción bíblica, te voy a ser muy honesto, es bien conocida, pero también bien referenciada en estas épocas decembrinas. Pero yo recuerdo que la escuchaba desde pequeño, esta porción de la cita que vamos a ver. Y te soy honesto, no le encontraba como sentido. Me imaginaba, y eso pasa cuando algo de las cosas que sucede constantemente en la vida del creyente es cuando alguna verdad bíblica, algún tema en las escrituras, no tenemos como todo el contexto, y como carecemos de ello, pues a veces, ¿sabes? La tendencia es sustituirlo con la imaginación, con lo que nos imaginamos, en pocas palabras. ¿A poco no? ¿Te ha pasado? Y ¿cuántos saben que a veces es un poco riesgoso? Porque en lugar de acercarte a lo que las escrituras o el mensaje original quiso dar a entender, pues terminamos haciendo todo lo contrario, nos terminamos alejando. Y eso sucedió con un servidor cuando era pequeño, y hasta que, por la gracia de Dios, bueno, observamos las escrituras en todo su contexto. Y a lo mejor tú también te sientes identificado conmigo. El día de hoy a lo mejor dices, no sabía por qué, pero pues de eso se trata esta sesión, de que tengamos luz de lo que el texto bíblico quiso decirnos o quiere decirnos. Y por ello, pues vamos a entrar entonces en materia. Pero no sin antes, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que le necesitamos en esta sesión, que necesitamos de la revelación que su Espíritu Santo solamente puede dar. Y si es tu anhelo, y si realmente hay una disposición de que hoy Dios te hable a tu corazón, pues sin duda eso va a suceder. Pero puede encontrar tal vez el día de hoy un corazón un poco endurecido, o no lo sé, cansado, afanado. ¿Qué te parece entonces si nos disponemos a pedirle al Señor? De acuerdo a cómo esté tu situación el día de hoy, vamos a orar. ¿Sale? Yo guío la oración, pero te invito a que tú también ahí en tu lugar ores conmigo. Señor, nuevamente aquí estamos, un grupo de discípulos, un grupo de creyentes que te ama, Señor, que tiene primeramente ese elemento distintivo. Te amamos, Señor. Y porque te amamos, estamos dispuestos a que constantemente tú nos vayas moldeando. Y una de las maneras más eficaces es cuando nos dejamos exponer por tu palabra. A veces pensamos que estudiamos la Biblia, pero en realidad la Biblia nos termina estudiando a nosotros. Y es lo que anhelamos en este día, en esta noche. Buscamos que tú nos hables tan al corazón como siempre lo haces, tan profundamente. Señor, que en cada uno de nosotros, todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo se vea de una manera subyugado, sometido, bien posicionado en donde tú nos quieres
donde tú nos deseas llevar, porque ahí es donde queremos lograrlo, Señor. Porque si hacemos solo a nivel espiritual, Señor, esto tal vez no trascendería en nuestra manera práctica. Y si lo buscamos únicamente de la manera práctica, Señor, no podríamos, Señor, desligarlo de que primeramente esto es espiritual. Por eso, únicamente rogamos en esta noche que sigamos dispuestos para escuchar atentamente tu palabra y lo que hoy tú quieras hablarnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Listos con las escrituras? ¿Sí? Bueno, te invito a que me acompañes a nuevamente, como lo vimos la semana pasada, Isaías. Isaías es un profeta que habló bastante del Mesías. Y hoy nuevamente vamos a observar una referencia que el profeta Isaías nos dice acerca del Mesías. Y se encuentra en el capítulo 9 de su libro. Así que abre tu Biblia. Isaías capítulo 9. Vamos a leer los primeros 7 versículos de corridito. Y posterior a esto vamos a ir comenzando a explicar, como te decía, todo lo que está dentro de esto, de esta escena, de este tiempo, de las diferentes referencias que utiliza el profeta Isaías, porque yo anhelo que esto traiga luz a nuestro entendimiento y por ende traiga practicidad en nuestro diario vivir. ¿Sale? ¿Listo? Ok, vamos a empezar en el verso 1. Dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada. Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Versículo 2. El pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Verso 3. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín. Versículo 4. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Verso 5. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra, serán quemados, serán combustibles para el fuego. Verso 6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Verso 7, y ahí vamos a terminar. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y su justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Gran profecía. Pero al igual que tú, en algún momento yo estoy convencido que nos han referenciado muchísimo el versículo 6. ¿A poco no? ¿Lo has visto en tarjetas de Navidad? ¿Sí o no? ¿Lo has visto en postales? ¿Lo has visto en alguna publicación? ¿Cierto o no? ¿Te es familiar o no el verso 6? Claro que es familiar y en más en esta temporada.
Y parece que cuando se acerca la temporada navideña hay que sacar Isaías 9:6, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces nunca está en su contexto. Nunca se hace referencia a los versículos anteriores, ¿cierto? Y se toma ahí de una manera aislada, se toma el verso 6, ¿a poco no? Un niño no sé, nacido, suena bonito. Yo te decía que desde pequeño decía, pues ese sueño, yo creo que se referirán al niño, ¿verdad? Como el que pasean en estas temporadas, algo así me imaginaba y decía, bueno, qué bonito suena, pero hasta que puedes observar todo el contexto y saber qué es lo que Isaías estaba tratando de decirles al pueblo, comprendes la magnitud de esta declaración tan tremenda que les está dando. Y es lo que quiero hacer en esta noche, ¿sale? Entonces vamos a empezar nuevamente con versículo 1, porque vamos a tratar de hacer un recorrido por cada versículo que aquí el profeta está hablando y qué es lo que se está refiriendo, ¿sale? Para empezar, si tú analizas todo lo que acabamos de leer, ¿parecen malas o buenas noticias? ¿Ah? ¿Tú qué crees? Buenas, claro. Porque para empezar comienza con ese tiempo de oscuridad, pues dices, ya las cosas empezaron mal. Pero ¿a qué tiempo de oscuridad se estaba refiriendo Isaías? La semana pasada te hablé un poquito, ¿te acuerdas? Te hablaba de que en este tiempo el pueblo de Israel estaba, no se está refiriendo porque alguien no pagó la luz, ¿verdad? Alguien no pagó la luz y entonces estaban viviendo gran oscuridad. Está hablando de manera obviamente metafórica, haciendo alusión que el tiempo que están viviendo en lo espiritual está en una profunda oscuridad. Y eso es tan importante para traerlo en escena porque los tiempos que hoy vivimos, pregunta, ¿te parecen tiempos de luz espiritual o de oscuridad espiritual? Entonces ahí hay que situarnos primeramente, ¿a poco no? Que los tiempos que hoy vivimos tal vez no son tan, espiritualmente hablando, tan diferentes como los que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y yo sé que para algunos esto dirían, no, ¿cómo crees? No hay punto de comparación. ¿Recuerdas qué principal evento estaban viviendo el pueblo de Israel? El inminente exilio. ¿Por manos de quién? De los asirios. Una nación perversa, pero una nación también muy sanguinaria. Si tú vas a cotejar la manera en cómo los asirios sitiaban, controlaban, quemaban, había un distintivo en la nación de Asiria. ¿Sabes cuál era? Que para que dara evidencia de que Asiria había pasado y destruido, a sus enemigos les arrancaban la piel, literalmente. Y usaban la piel de los cadáveres para utilizarlas de manera burlona. No te preocupes, no traje imágenes, porque algunos ya están diciendo, no, voy a soñar pesadillas esta noche. Te iba a decir, ¿te imaginas? Bueno, no te imagines, mejor. No te imagines. ¿Qué crimen organizado ni qué nada? Eso era como kinder para ellos, equivalencia con lo que ellos hacían. Ahora entiendes que Isaías no está hablando a la ligera. Asiria iba a venir y esto era previo a lo que estaba viniendo y efectivamente, aún las evidencias que relata las escrituras nos hablan, por ejemplo, de Zabulón, de Neftalí, y efectivamente eso sucedió. Las tribus de Zabulón y Neftalí
fueron invadidas por los asirios. Segundo del libro de Reyes, capítulo 15, versículo 29. Si tú te gusta tomar notas, si te gusta ir y, como a mí, por toda la escritura y pasearme por todos los eventos, te doy esta referencia. Segundo libro de Reyes, 15, 29. Y estas frases que utiliza, será humillada, literalmente sucedió. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué dicta la historia? Que el reino del norte, este reino, ¿te acuerdas que estaba dividido? Así quedó evidenciado. Asiria humilló a Israel. Pero aquí hay un contraste, ¿te acuerdas? Mira, me encantan, lo he dicho en varias ocasiones, a mí me encantan los peros en la Biblia. Porque la Biblia es un libro muy honesto. Te habla todo lo que te tiene que hablar, ¿va? Pocas palabras te dice, no, está mal la cosa, todo está, o sea, no dice, ay, así como que no, te dice tal cual. Pero cuando encuentres un pero en la Biblia, pon atención. Aquí vemos un pero, ¿estás de acuerdo? Verso 1. Entonces ya te dije todo esto entre líneas. Desesperación, no durará para siempre la tierra de Zabulón. ¿Eso pasó? Sí. Y después viene pero. Y esos peros son los que hay que valorar. Esos peros en nuestras vidas son los que Dios desea que tú y yo empecemos a notar. Esta serie es un pero. La semana pasada hablábamos de que todo estaba mal, pero saldrá un brote de justicia. ¡Wow! Eso da esperanza al cansado, eso da esperanza a aquel que está desanimado. La situación que tú estás viviendo, tú puedes decir, está así, 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 así. Y de verdad muchas veces yo encuentro personas que vienen y me dicen eso, está así, 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 así. Y yo casi le digo, no, pues ya mejor ya, pues está perdida la cosa. Pero nunca hay que olvidar, escucha bien, que el que gobierna la situación no somos tú ni yo. Podemos decir de México que está así, 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 como tú quieras, pero ni siquiera es el presidente que gobierna la situación. Podrás estar en todas las áreas así, 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 todo una catástrofe, pero yo vengo a decirte en esta noche que el que controla la situación es el Rey del universo. Alguien dele un aplauso fuerte. Si tú estás convencido, no solamente porque lo veo una y otra vez en las escrituras, ¿sabes? Porque es una realidad en mi vida. En más de una ocasión he visto situaciones en las cuales yo pierdo el control y eso yo creo que a cada uno de nosotros nos pone en un plan vulnerable, ¿a poco no? Porque nos encanta tener el control. Pero pierdes el control y entonces todo el mundo empieza a decir, ¿y ahora qué hago? Pero nunca debes de olvidar que Dios es el que reina y el que hasta el día de hoy sigue sentado en su trono. Y eso de verdad es tan distintivo hablarlo en estos tiempos porque llevamos más de casi 2 años, iba a decir más de un año, más de casi 2 años de pandemia. Y muchos cristianos de verdad en este tiempo, hay que decirlo, ¿verdad? Estaban como si no saber qué hacer. Yo no quiero decir que también en su momento, no, ¿a poco no todo lo tomamos así como que, pues no, oye, ¿qué? Pero lo que a fin de cuentas es que vemos cómo a fin de todo esto, Dios sigue sentado en su trono, gobernando con justicia y dando esperanza a aquel que desea, a aquel que le busca, a aquel que le anhele, a aquel que desee. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Darnos esperanza, darnos consuelo, darnos ánimo, darnos noticias de gran gozo. Y este es el pero, dice Isaías, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, qué increíble profecía, porque eso se cumplió total y absolutamente. No voy a dar spoilers porque viene otra sesión donde vamos a ver que también se dice que iba a ser el Mesías adorado por los gentiles, ni más ni menos.
¿Sabes eso dónde se cumplió? Bueno, se está cumpliendo en este momento. Porque tú y yo venimos esta noche a adorar a un rey que es judío. Y tú y yo no somos judíos. Increíble. Galilea de los gentiles, de ahí que se encuentra junto al camino que va al Jordán del mar, será llena la gloria. No te percates de todos los días. Mira, de verdad que a mí me falta tiempo para poder hablarte cada detalle, pero Jesús inicia su ministerio y en uno de los principales eventos, ¿sabes dónde lo hace? Y te lo dejo de tarea. Cuando va camino junto al mar del Jordán. Increíble. Todo tiene que ver, todo en la Biblia no está de más, tiene un porqué. Hay un cumplimiento. Todo el Antiguo Testamento es sombra de aquel que yo estaba proyectando, que era Cristo. De verdad, de Génesis a Malaquías, apunta a Jesús. Todo se trata del Mesías, de aquel que iba a venir. Pero alguien que no lo ve, lo lee de manera superficial, no lo entiende, no lo capta, no trasciende. Y por ende no se maravilla. Pero de verdad yo me maravillo, por eso no sé si trato de expresarlo con un poco de entusiasmo, porque yo me maravillo al darme cuenta de estos detalles tan extraordinarios. Bueno, ahí está entonces el contraste, viene un tiempo bueno, viene luz. Lo contrario de tinieblas es luz, y así lo llama, el pueblo que caminaba en la oscuridad. Y aquí hay que hablarlo y ser honestos. Isaías no hace poca mención de lo que el pueblo de Israel estaba viviendo. ¿Por qué tuvo que venir? ¿Por qué Dios tuvo que usar? Porque esa es la verdad, Dios usó un ejército enemigo, tanto para el reino del norte como para el reino del sur. Asiria, Babilonia fueron instrumentos porque el pueblo no quiso escuchar a Dios. Levantó profetas, no escucharon a los profetas. Levantó mensajeros, no escucharon a los mensajeros. Levantó una gran cantidad de medios por los cuales Dios quiso revelarse y el pueblo persistió en su idolatría. Persistió en no arrepentirse. Persistió en inclinarse ante dioses falsos. ¿Cuál fue? El Dios tiene un colmo. Familia, dicho sea de paso, entre paréntesis, con Dios jamás vamos a poder jugar. Dios tiene paciencia con nosotros. Bueno, yo creo que aquí estamos tú y yo resaltando que Dios nos ha tenido paciencia. Pero es muy diferente pensar o llegar a creer que no está pasando nada si yo persisto en algún área en mi vida en desobediencia. A eso me refiero, que con Dios no jugamos. Dios tuvo un colmo, Dios tuvo un tope, por así mencionarlo. Sí. Y cuando Dios dijo basta, te platiqué de Lamentaciones, ¿cierto? Te platiqué el relato de durante el exilio, la cuestión más atroz, la cuestión más fuerte que vivió el pueblo de Israel. Ser despojado, violentado por gente perversa como estos, que te digo que muchos de ellos los decapitaron, les cortaron miembros, violaron a las mujeres, arrebataron a los niños. Dios, pero ¿cómo Dios permitió todo eso si era su pueblo? Pues sí es su pueblo, y la respuesta es porque los amaba. Familia, porque Dios nos habla, nos ama, y porque Dios nos ama, es más importante que a lo mejor en algún momento de nuestra vida tengamos que experimentar algo drástico, algo que realmente nos cimbre, porque es preferible a que nos perdamos en el lago de fuego y azufre. Uy, qué fuerte estamos hablando en esta noche. Pero di conmigo, a ver, relax. Pero qué necesidad, ¿no? Dirían por ahí. ¿Cierto o no? ¿Qué necesidad? ¿Cierto o no? De poder llegar hasta ese límite. Necesitamos en este tiempo de gracia volver a Dios y rectificar nuestras malas conductas y caminos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Él desea todo lo bueno para ti,
Sin en cambio, cuando hay algo que obstaculiza, llámese pecado, llámese ¿verdad? Todo lo que obstaculice, pues a fin de cuentas se convierte en el impedimento para que puedas percibir la bondad, la gracia, la misericordia de Dios. Así que te animo a que sigamos día tras día en obediencia a Él, ¿ok? Pero ellos dice, para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. ¿Esperanza o no esperanza? Claro que sí. Por eso yo anhelo, y cada vez que veo este pasaje, ¿sabes qué? Yo viene a mi corazón mi país. ¿Cuántos aman a nuestro país? ¿Sí? ¿De verdad lo aman? ¿De verdad? ¿De verdad? No. Pero no es 16 de septiembre. No estamos en las fiestas patrias para hablar de México. No. Pero a veces se nos ha enseñado que solo en las fiestas patrias nos convertimos en patriotas. No, yo creo que debemos de amar profundamente nuestra nación. Y cuando yo leo estos versículos, inmediatamente viene a mi mente mi amada nación. Mi amada nación, donde Dios me ha plantado, donde orgullosamente puedo decir, ¡viva México! ¿Ah, que sí? Pero que también reflexiono y no puedo negar que mi amada nación vive en una profunda, en una densa oscuridad. Donde en algunos días veremos, lamentablemente, como lo hemos visto por muchísimos años, una expresión, porque hay muchas, pero esta es una de las expresiones más, yo quiero decirlo así, dolorosas hacia el corazón de Dios. Yo creo que ya no tengo que ser más detallado. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? 4 días. Me doy cuenta que sí, eso ha traído esclavitud en muchas áreas a nuestro país, porque la idolatría, escucha bien, esclaviza. Y a fin de cuentas puedo decir que sí hay tinieblas, densas tinieblas en mi país. Pero tampoco me quiero ir al extremo y decir, bueno, pues entonces ¿para qué le sigamos? Cerramos las puertas y vámonos, porque todo está perdido. Pero tú y yo nunca debemos olvidar que brillará la luz en esta nación. De verdad, familia, nunca debes de olvidarlo, porque el día que lo olvides, de verdad, entonces ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido mucho de lo que hoy hacemos para Dios, pero todos los días debemos de recordar que en este lugar donde Dios nos plantó, brillará la luz. ¿Estás convencido? Yo estoy convencido. ¿Sabes por qué? Porque ya lo vi en mi hogar. Y ya lo he visto en muchos lugares y en muchas familias. Y quiero seguirlo viendo en muchas familias más. ¿Cuántos están también con el mismo anhelo? Démosle un aplauso entonces al Señor, que ese es lo que Él nos tiene. Hoy nos tiene aquí eso, el deseo de ver la transformación en más familias. Gózate cada vez que veas una familia que se anexa a la iglesia, a la congregación. Gózate cada vez que alguien empieza a dar pasos prácticos. Si dejaba de fumar, si fumaba, está dejando de fumar. Gózate por eso, porque está pasando algo. Si hacía algo incorrecto, te estás dando cuenta que ya algo está sucediendo. Nunca abría una Biblia y hoy está empezando a abrir la Biblia. ¡Wow! Todo eso tiene gran relevancia el día de hoy. Y entonces Isaías está en este dilema. Harás que crezca la nación de Israel, verso 3, y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Está utilizando totalmente
ejemplos de lo que en ese tiempo eran costumbres muy adecuadas. Primeramente, la gente se gozaba cuando se cosechaba. Bueno, hasta el día de hoy creo que hay una actitud de, ay, imagínate un agricultor diciendo, no, ya cosechamos, no, qué tragedia. Creo que hay alegría, porque eso representa que ganancia, ¿no? El fruto del trabajo, ahora lo estás cosechando. ¿Cuántos quieren ver el fruto de la cosecha en sus vidas? Bueno, hay actitud de gozo, dice. Ya empiezan las buenas noticias. Y también otro ejemplo muy distintivo en estos tiempos de guerra, Asiria llegando. ¿Cómo crees que se regocijaba Asiria, por ejemplo? Pues todo lo que arrasaban se lo empecían a repartir y a la sonrisota de oreja a oreja, ¿no? Bueno, está utilizando que vienen tiempos de alegría, tiempos de gran gozo. Verso 4. Y ahora viene una referencia increíble, atención, pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud. Fíjate cómo de repente el profeta Isaías se empieza a dirigir ya no al pueblo, sino se dirige a ¿quién crees? A Dios. Tú quebrarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. ¿Te es familiar? Y me encanta, ¿sabes por qué? Porque esto lo vino a cumplir Cristo Jesús. En evidencia clara de que Dios es uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Fíjate, la persona del Padre hizo esto. No, ¿lo hizo quién? La persona del Hijo. ¿Y cuántos dan gracias a Dios? Porque pueden decir el día de hoy que es una gran realidad que el Hijo quebrantó el yugo de nuestra esclavitud y levantó la pesada carga de nuestros hombros. Entonces tú y yo somos el cumplimiento de esta profecía. ¿Romperás la vara del opresor? Tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. ¡Wow! Isaías, como buen conocedor, como buen hebreo, como buen conocedor de las Escrituras y de su historia, tendría que poner como ejemplo una referencia donde lo imposible, así lo quiero llamar, se pueda hacer posible. Y dice, cuando destruiste el ejército de Madián. Y alguien a lo mejor, yo espero que, vamos a ver, prueba de conocimiento bíblico. ¿Quién me dice a qué se está refiriendo eso? A ver, buscar. A ver, ya llevo varias series aquí. De hecho, tuvimos una serie de este tema. Hace ya algunos años, pero tuvimos una serie de este tema. ¿Ok? No te preocupes. Gedeón. ¿Te acuerdas de los madianitas? Isaías se está refiriendo. ¿Y por qué dijo lo imposible se hace posible? Porque el libro de Jueces habla de cómo con 300, ¿sí recuerdas? Contra un ejército de miles. Dice, bueno, no me acuerdo, pero eran un montón. Bueno, imposible. Y ahí te das cuenta, y lo vimos, me acuerdo que en ese tiempo en la serie, que la victoria no fue de Gedeón, o sea, las coronas no fueron a Gedeón, porque si no, Gedeón sería, imagina. No, ¿quién les dio la victoria? ¿Quién les dio la victoria? ¿Y cómo lo interpretaron a la luz de la historia los creyentes? Dios les dio la victoria en Madián. Familia, el único que podrá darte la victoria no será ni siquiera las habilidades, las buenas intenciones. Dios puede usar todo eso, como usó a Gedeón, un medroso, pusilánime, cobarde en su momento. Es verdad, lo usó para levantar un poderoso ejército. Dios va a usarte, tu incipiente, tal vez como tú lo quieras ver, tu incipiente disciplina, todo, escucha bien, con el único propósito de que Él se lleve toda la gloria. ¿Qué está diciendo Isaías? Algo similar
así de lo imposible se vuelve posible, va a suceder. Porque donde Israel, en el tiempo donde Israel estaba viviendo lo complicado, en ese momento se lanza la profecía. Y como una referencia tenemos lo que Dios ha hecho en un pasado. Y ahí es donde yo quiero puntualizar ahí, hacerte un poquito así como decimos, el dedo ahí en la cicatriz, ¿no? ¿Te ha pasado? Porque tú y yo nunca debemos de olvidar lo que el Señor ha hecho en un pasado. Y a lo mejor en el momento de que te estoy ya diciendo esto, dices, ya lo había olvidado. Muchos de nosotros ese es nuestro principal obstáculo. Se nos olvida lo que Dios ha hecho en un pasado. Ya te voy a poner un ejemplo. Ya no sé cómo le voy a hacer y cómo voy a llegar a fin de mes, ¿no? Ya no sé cómo voy ahora. Y entonces tienes que recordar. Pregunta, ¿y alguna vez te quedaste sin comer? ¿Y alguna vez te viste en una situación tan precaria donde dijiste, híjole? Y la respuesta es, no. Pero el detalle es que se te ha olvidado lo que Dios ha hecho en un pasado. Que el Dios que te sostuvo en el pasado es fiel para sostenerte ahora. Eso es traer como referencia lo que Isaías está diciendo. No olvidamos que el Dios de lo imposible hace posible todas las cosas. Amén. ¡Wow! Yo no sé tú, pero estas son noticias de gran gozo. Todo esto está en contexto del Mesías, sí, pero nomás nos gusta puntualizar en un niño nos es nacido, porque todo esto es lo que va a llegar al verso 6. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados. ¿Qué pasaba cuando esto sucedía? Este es un detalle cultural. Esto hacían para poder evidenciar que que todo aquello que había pasado y arrasado no quedaba totalmente ni evidencia. ¿Y cuál es la mejor manera de que no quede evidencia? Desintegrarlo. ¿A poco no? Hasta hoy en día se usan este tipo de situaciones para los que quieren no dejar huella, rastro. ¿Para qué me lo llevo si puedo dejar una pista? Mejor vamos a ¿qué? Desintegrarlo. Es decir, todo aquello que estaba como situación de antecedente iba a ser borrada. Manchados de sangre por las guerras serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues aquí está la evidencia, la noticia, fanfarrias, porque aquí Isaías va a dar totalmente la noticia que vamos a entenderla en el contexto en el que lo está relacionando. Porque aquí está el primer contraste. ¿Utiliza esto porque se le ocurrió de un niño? No. Porque en este momento, lo que Israel esperaba, ¿sabes qué esperaba? ¿Sabes cómo hasta el día de hoy? ¿Por qué crees que muchos en el pueblo de Israel vieron a Jesús y no lo vieron y dijeron, sí, será un buen maestro, pero no, el Mesías no es? Porque la manera en cómo lo esperaban distaba mucho del que apreciaron, no porque ignoraran las escrituras, si algo conocían eran las escrituras, sino porque ellos creían que el rey, el Mesías prometido que venía, era un varón de guerra, poderoso, altivo, grande, fuerte, glorioso, que iba a traer consigo la victoria hacia el pueblo de Dios. Israel esperaba entonces no un niño, esperaba un varón de guerra. Está usando totalmente una contraparte. Por eso hace referencia, y ahorita lo voy a explicar un poquito más a detalle. Y aquí nos dice, un niño, pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado.
El gobierno descansará sobre sus hombros. Gobierno, no sería un rey. Fíjate lo que está diciendo Isaías. A diferencia de lo que en ese momento todo descansaba en sus hombros, era el rey. Después te hablaré detalles de cómo era el rey de Asiria, por cierto. Pero aquí está total y absolutamente dando un contraste de lo que en ese tiempo se esperaba. Descansará sobre sus hombros y será llamado, y atención a los títulos, porque estos títulos no son como para llenar y que se vean bonitos en una postal navideña, que no tiene de malo que los use en una postal navideña. Pero Isaías no los utilizó pensando en poner una postal navideña. Isaías utilizó estos 4 títulos porque representan totalmente el contraste de lo que el rey o el gobernante de las naciones utilizaba. Y empieza diciendo, consejero maravilloso. Porque el consejero, porque el gobernante, lo que escucha bien, el rey no se encargaba de dar consejo. Tenía gente que le daba consejo. Tenía gente a sus servicios que le dieran ¿qué? Consejo. Pero este rey, este niño, no va a tener consejeros. Él va a ser el consejero. Y no solo un consejero, será un consejero maravilloso. Te está dando un poco más de luz esto. Segunda título. Desde ahí está hablando de la obra de Dios. Este niño, wow, como un niño, sí. ¿Qué será el niño? Dios poderoso. Atributos total y absolutamente de Dios Padre eterno. No es Padre, sino es Padre eterno. Y me encanta cómo cierra esto, porque también en ese tiempo lo que más distinguía al gobernante, al rey de estas naciones, era el ser feroz. Y entre más feroz, más sanguinario, por eso Asiria, era más respetado. Y en este momento nadie quería buscar la paz, todo lo contrario. Era la guerra. Príncipe de paz. Qué contraste, ¿no? El rey que viene va a ser príncipe de paz. Ahora, ¿cómo será su gobierno? Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Cuando tú ves a Cristo Jesús establecer su reino, el reino de Cristo no se fue cuando se ascendió hacia los cielos. ¿Cuántos saben eso? El reino, y Jesús lo dijo, no dirán el reino de Dios está aquí, helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios, dice, está entre ustedes. ¿Se cumple? ¿Cuántos saben que lo que estamos asentando en esta noche es el reino de Dios en nuestras vidas? ¿Reinará con imparcialidad y justicia? Totalmente contrastando los gobiernos de este mundo, que no son ni imparciales ni justos. Desde el trono de sus antepasados, David, ahí te da señal de dónde venía, lo vimos la semana pasada, el retoño de David, por toda la eternidad, y el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Ahora, en estos tiempos, y ahí es donde ya voy a empezar a la conclusión para ir cerrando todo esto, porque quiero que te lleves varias preguntas en esta sesión. El pueblo podía estar en este tiempo, bueno, no podría, estaba. Sabes, en lo que hoy también quiero hacerlo muy distintivo. Lo que hoy llamamos esto, ¿te suena? No te hagas, has estado metido también en teorías de conspiración. ¿A poco no? Se dicen muchas cosas, ¿sí o no? ¿El pueblo de Israel en este tiempo estaba en teorías de conspiración? Claro que sí. Mira,
De hecho es textual. Es un capítulo antes. Fíjate cómo es el contexto. No llames conspiración a todo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba, que viene, que sucede esto, aquí, allá, 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 no sé. Como hacen ellos. Ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Había miedo, sí, por todo lo que se decía. Asiria viene, ya no viene, nos van a matar, nos van a llevar, ¿qué va a pasar? Y había una conspiración. Eso es lo que primero quiero destacar. Y podían tomar todo esto, todo lo que Dios había dicho. Las palabras de Isaías pudieron ser tomadas con total escepticismo. ¿A poco no? Es decir, no creyendo que iba a suceder. Y es algo que también hoy en día para ti y para mí nos debe de mover todo esto. Porque tal es la oscuridad, tal es la situación que tú tienes en este momento. Puede ser tu enfermedad que dices, no, está feo. Que al escuchar estas verdades, que al escuchar todas las promesas de Dios, también puede resultar que tú tengas en tu vida, en tu corazón el día de hoy escepticismo. ¿Sí? Y cuando eso sucede, pues ahí está el obstáculo. No le estás creyendo a Dios. Nos convertimos en religiosos porque oran, pero oran no esperando nada a cambio. El corazón está cerrado. No hay nada en el cual le puedas creer porque te mantienes escéptico. Pero a fin de cuentas, ahora hay que identificar por el cual el pueblo de Israel estaba teniendo esa actitud. ¿Y sabes cuál era? Te lo voy a decir. El pueblo de Israel había dejado la palabra fiel de Dios. ¿Y sabes? Se había dirigido hacia otros medios para encontrar respuestas. Casi no se parece hoy en día a nosotros, ¿verdad? En este tiempo, ¿sabes con qué lo hizo el pueblo de Israel? Fue tras adivinos, fue tras hechiceros, fue tras espiritistas. Y ahorita vamos a ir al texto. Pero aquí es donde yo quiero que tú te lleves esta primera pregunta. ¿Puedes identificar la fuente de los buenos y los malos consejos en tu vida? Porque, ¿sabes? Tú y yo tenemos un montón de consejeros. Y te voy a decir algo. No todos son buenos consejos. Pero la comadre tanto, bueno, si la comadre está llena del Espíritu Santo, felicidades. Pero muchas veces la comadre es el peor consejero. Ya no voy a tomar más tiempo para hablarte de fuentes, pero lo más importante es que tú identifiques la fuente de buenos y malos consejos en tu vida, porque al pueblo de Israel, los malos consejeros lo llevaron a un destino trágico. Fíjate lo que pasó. Versículo 19 y 20 de Isaías, y si os dijeron, preguntad a los encantadores, wow. ¿Y a quién? ¿Y a los a quién? ¿Y a los adivinos? Que susurran hablando, responden. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¡Qué tremendo! Ahora, no solamente quiero que te hagas esta primera pregunta que te hice, ahora yo quiero que te preguntes esto, porque tú también te conviertes en un consejero de alguna manera. Qué tremendo, ¿no? ¿Y cuántos malos consejos habrás dado? Solo Dios lo sabe. Pero, ¿podrá alguno decir que eres la fuente de sugerencias y consejos sabios? Llévatelo grabado.
¿Alguien podrá decir que tú eres un realmente consejero que no le da por su lado? Porque eso es lo que a veces pasa. Como nos encanta que nos den por nuestro lado, o sea, que no nos confronten, que no nos digan lo que queremos es lo que, sin duda. ¿Sabes cuál es un peor consejo? Y ojalá cada vez se radique dentro de nosotros. Un pésimo consejo. Todo bien. Échale ganas. ¿Eso te dice algo? ¿Verdad que no? Entonces, cada uno de nosotros tiene que evaluar cómo estamos hablando de parte de Dios. Ahora, esto pasó con el pueblo de Israel, fíjate. Se fueron de la palabra de Dios. Dejaron la verdad de Dios y fueron tras hechiceros, tras adivinos. Versículo 20, a la ley y al testimonio, ¿a qué se refiere? A la palabra de Dios. Si nos dijeron confórmate a esto es porque no les ha amanecido. En pocas palabras está diciendo, no han hecho caso. Y eso es algo que hoy en día también observo. Hay quien prefiere invertir más ciertos minutos en su tiempo. Ya no va a tocar más en otras cosas que aún al consejo de Dios. Lo único que puedo decir es porque no les ha amanecido. Ahora, todo lo que está pasando en este tiempo, como te lo dije hace un momento, no es porque las circunstancias que rodean y todo lo que estaba pasando en ese momento era porque era hundirse en un profundo dolor y desesperación. Lo que Isaías está diciendo es lo siguiente, atención, Dios es el Señor de la historia. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Y su final no lo escriben los imperios de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Este tiempo 2021 no lo marca COVID-19. Lo marca el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Que nada sucede sino que sea su perfecta voluntad. Y hacen bien los que en Él confían. Y son sabios los que buscan su palabra. Este mundo ni las circunstancias que lo rodean tampoco lo determinan. Las circunstancias de tu entorno tampoco dictaminan el final que sucederá. Recuérdalo siempre, puede estar todo lo que tú quieras, pero siempre habrá un pero en Dios. Sin la mano del Rey, Dios poderoso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos desean que eso suceda en este momento de nuestras propias vidas? La llegada del Mesías es recordarte que lo imposible es posible. La llegada del Mesías, ¿sabes por qué era imposible? Imposible que el hombre pudiese experimentar salvación. Pero la llegada del Mesías es un recordatorio que eso fue posible. Que tu destino y mi destino era el infierno. Pero eso se anuló por la llegada de este niño, que se convierte en total oposición a todos los tiranos, destructores y violentos de este mundo. Recuérdalo, Él es príncipe de paz. Y llegando a la conclusión de que los títulos preciosos que nos regala Isaías son verdades que el día de hoy nos deben de hacer darnos cuenta que lo que yo necesito lo puedo obtener de Él. Admirable consejero, deja de perder el tiempo con otras fuentes de consejo. Tienes a un admirable consejero.
Deja de seguir dependiendo en tus fuerzas y en tus habilidades, que tú vas a salir adelante con pura fuerza de voluntad. Y échale ganas, porque tienes a un Dios poderoso, quien pagó por tu liberación y reina. Y hoy sigue reinando. Y en este año volvemos a recordar que un día vino este Mesías. Pero sin duda volvemos a recordar también que volverá a venir por segunda vez. Y ya en otros términos, ya en otra obra, ya no más como el Salvador del mundo, porque en este tiempo es la dispensación de ese reino que se vino para extenderlo a todos los gentiles. Aquí hay testimonio de que eso ha sido esa gracia. Pero así como hubo un colmo para el exilio del pueblo de Israel, vendrá un colmo para la humanidad. ¿Cuántos saben que cada vez como vemos las cosas nos estamos aproximando a ese colmo, a ese tope? Porque un día Dios va a decir: hasta aquí, basta ya de maldad, basta ya de aquello, basta aquí. Nos toque nuestra generación o no nos toque, nosotros sabemos cuál es nuestra esperanza. Pero un día ese rey, al que tú y yo hoy recordamos, que hace 2000 años vino, volverá a venir por segunda vez. A los que aman y anhelan su venida, las recompensas serán grandes. ¿Qué te parece si nos ponemos entonces en pie? Y la segunda noticia de gran gozo es recordar a tu corazón que lo imposible es posible si tú crees en Él. Porque un niño nos es nacido. Un niño sin igual, un niño que contrasta todos los dominios e imperios de este mundo. Este niño es príncipe de paz. Con tus ojos cerrados, yo quiero que tú hables con Dios y tú le expreses qué es lo que el día de hoy hay escepticismo, que el día de hoy inquieta tu corazón a fin de que pienses que ya no hay más y que incluso le puedas pedir perdón al Señor si has caído en desánimo. No porque el hecho de que el desánimo sea en sí algo que no debemos de caer, pero porque, como lo dijo un autor, la incredulidad y la duda es como tener fe en el mismo enemigo. Fíjate qué bonito. Es verdad. Pero donde no debe ser puesta nuestra fe es en el autor y consumador de ella. Padre amado, en esta hora te damos gracias por tu obra en nuestra vida.